Nuestros estudiantes van a darnos sus propuestas, sus puntos de vista sobre lo que para ellos es esa cultura de paz y el papel que juega la educación. Tenemos Valentina Guerrero, de Proyectivo B, Andrés Gómez, Proyectivo C, Ana María Alonso, Proyectivo C, y Zoe Sebastián de la Rosa, Proyectivo A. Ellos han venido vinculados también dentro de todo el proceso. Los jóvenes en el instituto están muy activos, muy listos a hacernos propuestas y a buscar como parte propia de la juventud, hacer cambios y propuestas muy interesantes. Entonces vamos a dar comienzo a el conversatorio sobre algunos puntos que les vamos a dar a conocer para que nos den sus propuestas. Voy a leer una cita de Stanislao Zuleta. Una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos, de reconocerlos y de contenerlos, de vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Solo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, maduro para el conflicto, es un pueblo maduro para la paz. La primera pregunta que les hago al respecto es, partiendo de esta afirmación que hace Stanislao Zuleta en su texto sobre la guerra, ¿ustedes como jóvenes se sienten listos para trabajar por una cultura de paz? ¿Y por qué? ¿Alguno que desee empezar? Ana María, comienza. Sí. Una frase que me resalta de la frase que tú lees es como un país hace fiesta de la guerra, y ese es un país que no está maduro para el conflicto, un país que no entiende que el conflicto no solo es inevitable pero necesario, y hace de la guerra una fiesta, una felicidad. Y creo que el año pasado sobre todo fue un año que demostró que Colombia es un país que ha hecho fiesta de la guerra desde sus inicios, y por esta razón yo personalmente pude haberme sentido un poco desanimada a trabajar por el país, porque llegué a pensar, si todos están haciendo una fiesta de la guerra, ¿quién va a hacer una fiesta de la paz? Y si yo lo hago, creo que sería un poco nadar contra corriente. Pero después de ese principal dolor que tuve, pude sentir más motivación a trabajar, porque si yo tengo esa motivación, sé que hay muchos otros jóvenes que tendrán la misma motivación para hacerlo, y que muchos movimientos que han sido iniciados por los jóvenes han luego sido acogidos por el resto de la sociedad. Y creo que justamente eso es lo que yo trato de hacer en mi vida cotidiana, y sí hay un futuro que se puede esperar. Andrés, ¿tú estás listo para trabajar en un país proponiendo desde los jóvenes hacia la paz, la construcción? Yo creo que no solo yo estoy listo, sino creo que todos los jóvenes del país estamos más que listos para darle una nueva historia a este país, un país que ha vivido en guerra más de 50 años, y yo creo que los jóvenes estamos listos realmente porque se ha visto y se ha demostrado. Hay actividades como mucho más concretas, como lo fue la Jornada de la Reconciliación o el Campamento por la Paz, en la que la movilización juvenil fue realmente la gran movilización del país. Pero también en la cotidianidad, que es en donde más se construye cultura de paz, en el poder hacer un debate argumentado, respetuoso. Yo soy una persona muy política, y si hay algo que he observado es que son los jóvenes los que se paran a veces y encaran a los mismos congresistas y le dicen: usted aquí no nos puede llegar a decir mentiras, usted aquí tiene que decirnos la verdad, trabajar por paz, usted no puede pararse a gritar, a callar a los demás. Y yo siempre he sido un creyente de que la paz se construye desde la cotidianidad, como te decía, respetando a los demás, hablando con los demás, escuchando al otro, escuchando al que piensa diferente. Así yo no estoy de acuerdo, lo puedo escuchar y puedo convivir con él. Yo creo que sí, que los jóvenes hemos demostrado que estamos más que preparados para trabajar por una cultura de paz. Valentina, tú como representante activa y activista por lograr que haya una cultura de paz, ¿qué propuestas desde la cultura podrías hacerle al país desde la cultura, puesto que tradicionalmente se ha dicho que Colombia tiene la cultura de la violencia? ¿Es posible crear la cultura de la paz y hay propuestas específicas que ustedes puedan hacer? Cuando hablamos de política en este país, es inevitable encontrarnos con un millón de tensiones, especialmente cuando hablamos de jóvenes. Entonces, desde el panorama, tal como yo lo analizo, nos encontramos con dos posturas
y quizás pueden ser un poco contradictorias. Tenemos por un lado una cultura que está llena de esperanza, unos jóvenes que con rebeldía sueñan con cambiar este país, y al otro lado también tenemos una cultura que sigue, que perpetúa esa idea de violencia, y que al mismo tiempo, incluso si no se trata de violencia, se trata de desinformación, se trata de desinterés. Entonces, conectándolo mucho con la pregunta anterior, en realidad creo que si queremos hacer un cambio, debemos empezar inevitablemente desde la cultura. Ahora, si hablamos de propuestas concretas, creo que desde el plebiscito, desde el pasado 2 de octubre, los jóvenes nos hemos movilizado activamente para construir un mejor país. Y hay 1 millón de grupos de jóvenes, grupos de chicos que están en el colegio, que están en las universidades, que dedican su tiempo libre a trabajar justamente por eso, a trabajar por una construcción de paz, a veces ir al Congreso y ver qué están haciendo los congresistas e informarle a las otras personas, a trabajar por actividades como la Jornada Nacional por la Reconciliación y el Perdón, que logró convocar a 4.000 instituciones en todo el país y a 70 universidades. Entonces, personalmente sí creo que muchas cosas se están movilizando y creo que esa cultura de paz está tomando cada vez más fuerza. Sin embargo, la oposición a eso sigue siendo muy fuerte y sigue siendo potente. Entonces, las contradicciones en este país siguen vigentes. ¿Cómo confrontarías tú, por ejemplo, una cultura que incita a la violencia? ¿Qué le responderías tú o qué acciones te podrían para contrarrestar esa cultura de violencia que ha llevado a tanta polarización en el país? Yo entiendo que las causas de esa cultura de violencia tienen 2 razones. Por un lado tenemos la insensibilidad que nos dejó 50 años de guerra, que todos los días prendiéramos el televisor, nos pudiéramos dar cuenta y que lo único que tenía este país eran bombas, lo único que tenía este país eran muertos, lo único que tenía este país era una guerra en donde había buenos y había malos. Entonces, en realidad creo que para solucionar eso necesitamos empezar a sensibilizar a los chicos. Desde la educación, especialmente cuando cambias la educación de un país, cuando cambias la mentalidad de los jóvenes, es que puedes pensar en las futuras generaciones y puedes hacer cambios que realmente puedan ser trascendentes. Ese es el primer punto. Sin embargo, creo que la violencia también tiene sus raíces en todo lo que tiene que ver con la desinformación, y lo vemos muchísimo en el plebiscito, por ejemplo. Comentarios excesivamente violentos que tenían su razón de ser y que las personas no sabían en realidad de qué estaban hablando. Y es muy diferente estar hablando de la guerra o estar hablando de la violencia sentado aquí en una ciudad que ver frente a frente a alguien que estuvo en la guerra. Vivir la guerra, sentir cómo funcionan esas heridas, cómo pueden dañar el tejido social, qué siente una madre a cuyo hijo mataron como falso positivo, por ejemplo. Entonces creo que lo que nosotros también necesitamos es tener un mayor contacto con esa otra parte de Colombia, que ha sido muy desconocida y que haya sufrido bastante, y que, por ejemplo, las personas en las ciudades no conocen tanto como deberían. Zoe, retomando el punto que plantea Valentina, la educación cumple un papel fundamental en toda sociedad. ¿Qué le propondrías al sector educativo, a la escuela, a la academia, para que empecemos desde la educación a construir una cultura de paz? Pues en aras al desarrollo de Colombia, la educación juega un papel fundamental, puesto que el cambio que tenemos que hacer en estos tiempos de paz es, pues como bien lo decía Julián, cambiar la cultura del país. Un punto a tocar muy importante es la necesidad de cambiar el lenguaje, no tener que hacer propuestas complicadas, no tener que irse a lo más complicado, sino es ver qué pasa en el común, qué pasa cada día en Colombia, y ver que uno de sus mayores problemas es la optimización del lenguaje y de cómo este afecta de manera activa las relaciones que todos tenemos. Entonces, si necesitamos y queremos un país con paz y desarrollo, necesitamos cambiar nuestro lenguaje para así empezar a cambiar de manera infraestructural el país, haciendo claro pues metacognición de nuestro pasado, teniendo en cuenta no olvidándolo, pero siempre con una mirada crítica y una mirada hacia la reconciliación. Andrés y Ana María se van a graduar este año. En febrero seguramente ya van a estar en la universidad, o abriendo perspectivas, o viajando, o buscando hacia dónde va el futuro y la proyección de ustedes. Saliendo del colegio
y con todo lo que ha sido la expectativa de los cambios que en este momento se inician, ¿ustedes qué nos legarían a nosotros desde la escuela, precisamente para que podamos proyectar desde la educación aquello que plantea Soler, que tiene que influir en ese cambio desde el lenguaje, desde la solución de conflictos? ¿Cómo? Soler habla muy bien de la importancia del lenguaje y sobre todo del lenguaje cotidiano en el cambio del país, pero también yo creo que algo muy importante que se necesita en la educación y nos está dando es algo que decía Schiller, y era que el arte puede cambiar al mundo, porque él decía, desde lo cognitivo, desde la razón, no se puede llegar a las sensibilidades más profundas. Y Schiller hablaba de cómo cuando uno ve una obra de arte y uno se conmociona de esa manera, entiende mucho más allá y siente que es más real que la realidad misma. Y creo que si uno quiere hablar de paz, sobre todo en la escuela, debe irse por este camino. No debe ser una cátedra de paz, como erróneamente propuso el gobierno, sino debe ser todo un cambio estructural de la educación y de la escuela para apuntar a esto, apuntar a las emocionalidades. No solo desde el arte, también puede ser desde el deporte o cualquier cosa que llegue a crear comunidad y crear un cambio estructural en las personas. Yo creo que el papel fundamental que debe jugar la educación para los jóvenes, si queremos construir paz, es enseñarnos a pensar críticamente. Yo he visto y he presenciado dos ejemplos un poco como opuestos. La primera fue cuando presencié que un profesor en una universidad el año pasado le dijo a los alumnos que si no defendían el acuerdo de paz, no querían la paz. Y punto. Y las cosas eran así, tal y como las decía. Y también presencié el caso contrario, en el que un profesor le dijo a uno solamente de sus alumnos que defender el acuerdo de paz es solamente para momentos y personas que apoyan a las FARC. Y yo creo que independientemente de que cada profesor o cada docente o educador tenga una posición completamente distinta a la que yo tenga, los educadores tienen el derecho de todos a tener una opinión, y una opinión personal y completamente respetable, pero están en la obligación ética, moral y laboral de enseñarnos a nosotros a pensar críticamente y de decirnos, ustedes no pueden tragar entero y no podemos nosotros sesgar su pensamiento. Nosotros aquí somos afortunados de tener profesores que nos enseñan a pensar críticamente y nos dicen a nosotros mismos, no coman entero. Pero eso no pasa en todos los demás colegios del país, eso tampoco pasa en las demás universidades. Yo creo que eso es lo más importante que me pueden decir. Critique las cosas, no le crea entero, no le crea ni al primer político que ve, ni al segundo político que ve, ni porque está de acuerdo, ni porque es lindo, ni por esto, ni por aquello. Yo creo que lo más importante es eso, ese es el papel que debe cumplir todo educador y es el llamado que nosotros como jóvenes debemos hacerle como exigencia a todos los educadores y que ustedes como padres de familia deben exigirle también a los colegios de sus hijos que les enseñen a pensar críticamente, a valorar y a respetar a las demás personas. Teniendo en cuenta lo que tradicionalmente viene pasando en el país, en la perspectiva electoral, especialmente de toma de decisiones, tú lo mencionabas, el pasado plebiscito, escasamente no se llegó ni al 50% de los electores para participar. ¿Cuándo ustedes quisieran aventurarse a plantear si la abstención es tan alta? Los jóvenes han sido mucho más escépticos, desesperanzados, de alguna manera indiferentes frente a lo que está pasando en el país. Estamos muy cerca a una campaña, ya estamos en campaña, pero unas elecciones en marzo y en junio para parlamento, para instituciones y para presidente después. ¿Ustedes creen que los jóvenes en este momento se van a movilizar y van a poner en las urnas su voz de decisión frente a lo que está pasando en el país? Seguimos viviendo en un país en el que tenemos más información sobre el resultado del último partido que sobre quiénes son los candidatos por quienes vamos a votar el próximo año. Entonces, aunque creo que el panorama general incluye muchas más cosas además del plebiscito, incluye muchas más cosas además del desinterés que se pueda percibir, como por ejemplo lo que ocurrió en la marcha del pasado 5 de octubre, en el que después del plebiscito algunos jóvenes que incluso decidieron no votar o que se arrepintieron por eso, decidieron salir a las calles y demostrar que sí podían tener un efecto importante y al final demostrar todo el poder que puede tener la juventud. Todo eso nos hace creer que, de nuevo, vivimos en un país con grandes contradicciones.
Entonces creo que puede haber un gran sector de los jóvenes que pueda interesarse, que pueda sensibilizarse, que pueda informarse sobre quiénes son los candidatos, por ejemplo, sobre cuáles son sus propuestas y no simplemente votar por el que diga cierto personaje público. Sin embargo, vemos nuevamente el desinterés y la poca asistencia a las urnas es un problema muy grave en este país. Entonces, personalmente, creo que, como ha ocurrido en el país, la asistencia de los jóvenes a las próximas elecciones no será muy alta. Sin embargo, sí creo que a diferencia de lo que ocurrió en el plebiscito, su presencia será un poco más significativa. Andrés mencionaba que finalmente estamos en un sitio privilegiado donde los chicos participan, donde ustedes tienen la posibilidad de desarrollar con criterio propio, independientemente de su postura política, ideológica, religiosa, pero no es la generalidad en el país. Van a salir a encontrarse ustedes dos ya para el año entrante que la realidad es mucho más amplia de lo que ustedes pueden desarrollar. ¿Qué creen que pueden hacer ustedes para que en la universidad, cuando lleguen el próximo año, puedan influir en sus compañeros, puedan influir en otros jóvenes, puedan liderar posiciones que lleven a una movilización en el mejor de los sentidos, ya sea salir a las calles, ya sea mandar un manifiesto, presentar una propuesta? Lo vimos cuando la séptima papeleta, que fue iniciativa de jóvenes. ¿Ustedes dos qué creen que puede pasar cuando se encuentren con una realidad tan distinta en la universidad a la que tienen aquí en el Miranda? Pues yo creo que primero debemos hacer una aclaración, y es que dividir los roles de lo que nosotros como jóvenes debemos hacer y ponerlos diferentes a lo que ustedes como adultos deben hacer, o diferenciar por hombre, mujer, por edad, por género, por cualquier cosa, es un error. Yo creo que todos tenemos que cumplir el mismo rol, y es el rol de ser ciudadanos, punto. El rol de ser ciudadanos implica hacer ejercicios de democracia, hacer ejercicios políticos, estar informados, poder hablar con el otro, dialogar, escuchar las ideas contrarias y defender incluso la posibilidad de que la persona que piensa diferente a nosotros pueda hacerlo, así yo no estoy de acuerdo con esa idea. Pero nosotros sí tenemos una responsabilidad muchísimo mayor, y es la que para muchos de los jóvenes, los padres o los adultos que los que convivieron, incluso las mismas figuras políticas lo han hecho, y es la de dar ejemplo. Yo creo que nosotros como jóvenes en la universidad o en el colegio o en cualquier momento tenemos la misma obligación. Es la obligación de nosotros sentarnos a dar el ejemplo, a nosotros sentarnos y dar los debates argumentados, a poder escuchar al otro y a poder decirles a los demás que están cayendo en un error al sesgar sus posiciones, al sesgar sus visiones, al no dejar hablar al otro, y decirles a las personas pues ya adultas, que son las encargadas en este momento de la educación, que eso que están haciendo en este momento de querer intentar vendernos ideas falsas, ideas de polarización que en mi opinión no existen, es algo que no se puede hacer. Yo, lo que te decía ahorita, sí, estamos en una posición muy privilegiada en un colegio que nos enseña a pensar, y que nos enseña a pensar que es algo que no hacen en los demás colegios, donde te forman para ser un empresario, para ser un empleado, para hacer esto, para hacer aquello. Aquí te forman para ser un ser humano, y un ser humano lo que tiene que hacer es eso, tener conciencia de que los demás existen, tener conciencia de que todas las opiniones son válidas, y tener conciencia de que si la otra persona está cayendo en un error, yo no tengo por qué recalcar ese error de forma despectiva, sino ayudárselo a corregir. Entonces yo no sé si el rol debe ser solamente desde nosotros en la universidad. Yo creo que el rol es de todos los jóvenes y de todas las personas, de todos los adultos mayores. El rol de ciudadanos es lo que a nosotros nos compete hacer. El rol de ser buenos ciudadanos, de encariñarnos por esto, de encariñarnos por el país, que creo que eso sí es fundamental en todos. Y sobre todo de promover los espacios de discusión y promover la oportunidad de que los demás piensen diferente a uno. Ana María, ¿qué opinas? Estoy de acuerdo en el sentido de que como ciudadanos todos debemos participar democráticamente. Sin embargo, creo que sí existe una diferenciación entre la juventud y la adultez, como podría ser. Porque creo que para los jóvenes ha sido siempre inherente durante toda la historia de la humanidad un poco la rebeldía. Y esta rebeldía viene en que no cargamos con el odio de las generaciones pasadas, pero sí cargamos con los resultados de este odio. Y al ver cómo el país está hoy en día, lo único que queremos es cambio. Ya no tenemos ese odio arraigado para poder seguir estigmatizando a ciertos grupos o seguir promoviendo este mismo odio que vemos que muchas figuras políticas de generaciones pasadas siguen haciendo.
Entonces creo que como juventud sí tenemos esa responsabilidad y creo que por eso es que en las universidades es donde más se ve ese cambio, porque es donde se sale del colegio y se llega al momento en el que los jóvenes pueden actuar y pueden hacer algo por su país, pero todavía tienen este espíritu de rebeldía, de cambio. Pero creo que a veces este espíritu de rebeldía puede llegar a ser un poco arrogancia y eso no es lo que promueve paz. Creo que si llegamos a encontrarnos con una persona con posiciones diferentes, podemos llegar a creer que son ignorantes, que no están informados o cualquier opinión que puede sesgar la conversación y no querer hablar con esta persona porque los estigmatizamos, tenemos prejuicios acerca de ellos. Y creo que esta arrogancia no es el camino, creo que la rebeldía sí, pero yo invitaría más a los adultos a seguir pensando como adolescentes, a seguir pensando como jóvenes, a trabajar por esta rebeldía, pero también con la calma que es característica de las generaciones pasadas, con ya mucha más paz y menos arrogancia. Pues retomando un poco el punto de Andrés, me parece muy importante un punto y es no podemos volver a caer en la fundamentalización de nuestras ideas. No, algo en estos fenómenos políticos, algo no es blanco o es negro, sino que hay una infinidad de matices, los cuales también necesitan ser escuchados porque pueden tener ideas demasiado importantes para las coyunturas. Actualmente el país se encuentra polarizado, la política se encuentra con los índices más bajos desde hace demasiado tiempo. Entonces, si tenemos que hacer nosotros los jóvenes tenemos que hacer un llamado, vendría siendo desde la no fundamentalización de las ideas y además de eso, la necesidad de un liderazgo colectivo, no de liderazgos que dividan al país ni tampoco de personalidades, sino que haya liderazgos colectivos que tomen la voz de cada una de las partes de la sociedad de manera íntegra para pues alcanzar un objetivo. Entonces no es necesario, no hay necesidad de tener que pasar por encima del otro, sino tendría siendo muchísimo mejor tener que escucharlo, entenderlo, comprenderlo, discutir, debatir, pero pues también es necesario mucho los ojos críticos ante eso. Valentina. Mi opinión está mucho más cerca de lo que comentó Ana que de lo que comentó Andrés. Yo personalmente sí creo firmemente que hay una diferencia entre el papel que deben tener los jóvenes y el papel que tiene el resto de la ciudadanía en todo lo relacionado con política. Respecto a esto me gustaría mencionar algunas frases que dijo el Papa Francisco en su venida a Colombia, pues más allá de cualquier ideología religiosa que se pueda tener, estoy consciente de la connotación política que tuvieron todos sus discursos. Hay una frase que me gusta mucho que dice, que habla dirigiéndose a nosotros: ayuden a los mayores a no acostumbrarse al dolor y al abandono. Ayuden a los grandes a estar a la altura del encuentro, acostumbrarse a la cultura del encuentro. Entonces, creo que nosotros tenemos algo que los grandes ya perdieron y es la capacidad de soñar y la capacidad de creer que podemos vivir en una sociedad donde la violencia haya disminuido. También tenemos la capacidad de ver al otro y no ver únicamente un enemigo, no ver únicamente a alguien que nos dijeron que debíamos odiar, sino darnos la oportunidad de conocerlo, porque nosotros todavía no tenemos completamente arraigadas todas nuestras ideologías, de hecho estamos en proceso de construirlas. Entonces creo que si una parte de la sociedad puede empezar a cambiar su pensamiento, son los jóvenes. Si alguien puede atreverse a soñar, es un joven. En la reciente visita del Papa, ya que lo mencionas, el Papa, dirigiéndose a los jóvenes, mencionaba la capacidad que tiene el joven de ponerse en los zapatos del otro, de comprometerse y de comprometerse con el país, era el llamado que estaba haciendo. Ana María menciona un punto fundamental sobre lo que significa ser joven, y es la rebeldía. La rebeldía es lo que ha llevado a que los jóvenes lideren muchísimos movimientos, y Ana María lo mencionaba muy claramente sobre lo que esto significa, y hacía un llamado a que los adultos no se nos olvide que fuimos jóvenes y que volvamos a ser rebeldes en el mejor de los sentidos para poder entrar a transformar y cambiar. El rebelde es el que se rebela contra algo que estructuralmente ha fallado durante todos estos 50 años. Hay una crisis de los partidos.
En este momento cada uno se va por firmas, los partidos nadie se compromete, no se ven claramente unos líderes para poder decir qué fórmulas y hacia dónde va, pero se percibe que hay más de lo mismo. ¿Ustedes creen que podría ser posible que hubiera algún movimiento que venga desde los jóvenes, que lidere y que logre imbuir de ese espíritu rebelde para hacer cambios estructurales en el país desde la cultura, la educación y la política? Pues yo puedo responder la pregunta, pero no con la respuesta que uno esperaría. Yo pues estoy trabajando en mi tesis sobre juventudes políticas y lo que yo he podido atestiguar es que sí, los jóvenes son impulsores del cambio, seguro, y los jóvenes están supremamente comprometidos con la política, pero con todas las fuentes y corrientes políticas, y no he visto ningún movimiento específico de jóvenes. Lo que sí he visto es que los jóvenes aportan en los partidos políticos ya tradicionales. Personalmente hablo del caso del Centro Democrático, el partido de la UI, Polo Conservador, pero pues por lo que puedo hablar también con mis amigos, Polo Democrático, gracias. Y por lo que puedo hablar con mis amigos que también lo hacen lo mismo en el Conservador, en el Verde, en el Liberal tal vez no tanto, pero lo más importante es que sí, los jóvenes están haciendo algo desde su propia perspectiva, no desde una perspectiva juvenil unificada. Yo creo que no debería haber una perspectiva 100% política o juvenil unificada, porque sería un riesgo que todos pensáramos igual. No es un riesgo que todos nos encaminemos hacia el mismo futuro. Yo creo que todos aquí, desde los jóvenes hasta los adultos, creemos que el país merece un cambio y amerita un cambio, y creemos que el país necesita modificar un montón de cosas, y todos estamos encaminados hacia la paz, hacia poder construir una reconciliación, hacia no generar conflictos violentos, hacia respetar a los otros. Pero lo que yo sí he podido atestiguar es que la fuerza de los jóvenes se siente en los partidos políticos. La fuerza de los jóvenes es fundamental. Los jóvenes ya no son vistos solamente como la persona que va y reparte volantes y hace el trabajo gratis, aportan ideas, aportan a la construcción del partido, se sientan con los mismos representantes o senadores. Las unidades de trabajo legislativas de ellos son jóvenes. La mayoría de las unidades son jóvenes, son sus propios asesores políticos. Es decir, a los jóvenes les encanta la política, tal vez no a todos, pero a todos nos importa el país, eso es seguro. Pero te hago una pregunta frente a eso. ¿Los jóvenes tienen participación activa en el sentido de en los partidos, y tú hablas en el Centro Democrático donde estás participando, tienen participación, sus ideas son escuchadas, tienen propuestas, pueden, no solamente repartir volantes, pero ¿será que no los están utilizando nuevamente porque no vemos propuestas más audaces, más intrépidas, en donde la vocería y la presencia de los jóvenes sea más evidente? Me gustaría que ustedes también participen frente a eso. Pues el testimonio que yo doy específicamente de ese partido, si lo quieren ver así, es que sí, a los jóvenes nos tienen en cuenta bastante. Yo, tanto mis amigos del propio partido, muchos son ya miembros de las unidades de trabajo legislativa de los propios congresistas, a petición de los mismos jóvenes entrar allá. A otros nos llaman para hacer diseños de propuestas, nos dan talleres de liderazgo. Ayer un taller, por ejemplo, con uno de los directores del Banco Mundial sobre emprendimiento, y a todos nos dicen algo muy importante, tanto en este como en los demás partidos en los que yo he podido observar cosas, y es participen. Y si hay algo que es muy cierto, es que la participación de los jóvenes es muy importante para los adultos, por eso mismo, porque para los adultos ya se volvió la misma figura de siempre, la que está detrás de todo, las mismas ideas viejas las que están detrás de todo, y aunque no es una cosa, no se ve realmente el gran cambio, porque los cambios, tal vez los cambios, ver el resultado de los cambios toma tiempo, pero la decisión de que los jóvenes participen ya está tomada, y eso no toma mucho tiempo. Y sí, es muy difícil ver cómo los resultados de los jóvenes dentro de las leyes, alrededor de los congresistas y demás, pero los jóvenes realmente están haciendo las cosas yo creo que en todos los partidos políticos, y están trabajando con ellos, están dando propuestas, se están vinculando y están buscando darle un nuevo aire a la política. Tú lo puedes escuchar en todos los partidos, todos quieren darle un aire nuevo a la política, a su forma, claro, pero lo quieren dar, todos pues están encaminados hacia eso. A mí me gustaría responder un poco más desde mi experiencia con los movimientos juveniles. He trabajado con algunos, hemos realizado algunas actividades en conjunto también con Rodemos, el Diálogo 020, que es el grupo al que yo pertenezco.
Y mi percepción es que me acojo mucho a una frase que dijo Andrés: a todos nos importa el país. Y creo que realmente tenemos metas colectivas. Sin embargo, faltan acciones. Llegamos hasta el punto de indignarnos, pero no pasamos de la indignación a la acción. Creo que las cosas están cambiando en este país, pero aún falta la chispa adecuada que pueda hacer que las cosas cambien y que movilice a los jóvenes, ya sea por indignación, ya sea por alegría, ya sea por enojo, algo que nos mueva y nos haga salir a las calles y decirle a las generaciones que tienen poder en este momento: no más, esto debe cambiar. Pues también quisiera hablar desde mi experiencia. Una vez tuve la grata oportunidad de ir al Congreso con un compañero y encontramos un fenómeno muy interesante. Nosotros los jóvenes tenemos la capacidad de generar demasiadas propuestas, muy buenas todas, pueden estar muy bien argumentadas como que no, pero al fin y al cabo son propuestas que nos pueden ayudar. Aún así, el problema que veo en un punto que toca a María de la emocionalidad es que aunque el adolescente es un ser emocional, también tiene que saber equilibrar su razón, tiene que equilibrar su razón con su emoción para así generar un buen punto. Porque, ¿qué es lo que pasa? No podemos vivir a punta de propuestas sino realizarlas. Ahorita la juventud colombiana se enfoca en teorizar, pero no en un hacer práctico. Y eso es algo que se quiere invitar a los jóvenes, y es empezar a hacer un hacer práctico para que esas propuestas se vean interiorizadas en el país, sean propuestas muy simples o muy complejas. Lo importante es hacerlas, no quedarse en el plano de de decirlas, sino empezar a hacer las pocas que se puedan. Pues yo no puedo hablar de mi experiencia personal en un partido o en un movimiento, pero puedo decir que desde lo que yo veo por fuera de ellos, no percibo solo propuestas y no acción. Creo que la marcha del 4 de octubre, después de lo que sucedió en el plebiscito, fue 5 de octubre. Fue una respuesta a una situación, y no solo fue deberíamos hacer algo, sino lo hicieron. Y después no se podían ir a la casa porque sentían que tenían que seguir haciendo algo, y muchos de ellos, 7 jóvenes, se quedaron en la Plaza de Bolívar, hicieron un campamento y se quedaron ahí esperando el acuerdo, con el hashtag acuerdo ya, y luego esperaron, y luego llegaron más grupos de víctimas, sobre todo indígenas, que se acogieron al campamento, y todos llegaron. Y creo que algo que demuestra mucho que la juventud sí está haciendo algo es que cuando llegaron entraron en un pequeño conflicto porque no sabían dónde se iban a quedar, si realmente se podían unir, pero en una noche hablando, porque todos tenían un discurso de si vamos a hacer la paz, vamos a hacerlo con diálogo, y cumplieron eso, y hablaron y lograron superarse en el conflicto. Entonces creo que realmente, más allá de propuestas y luego acciones, es que desde la cotidianidad el discurso que se está dando sí se está cumpliendo. Ustedes, dentro de la experiencia que tienen en su juventud, ¿cómo definirían que nos puedan convocar a todos nosotros lo que representa una cultura de paz? Pues no quiero tomarlo desde un punto de vista político, quiero ser lo más objetivo posible, y me gustaría invitarnos a una palabra muy linda, y es el desarrollo. Pues viéndolo desde manera socioeconómica, la paz puede ser una herramienta para que este país, además de que construya un objetivo como nación, puede servir para que salgamos hacia el desarrollo de nuestro país. Hay un caso muy particular y se expuso en una exposición que hizo Harvard el pasado 2 de julio aquí en Bogotá, en la Universidad de los Andes. Se decía que Colombia necesita paz, pero también necesita desarrollo, y además necesita cultura. O sea, no estamos tan bien en este instante, pero si nosotros los jóvenes, los adultos, las generaciones pasadas y las generaciones que vienen toman un papel activo y tienen por lo menos una pizca de conciencia de lo que está pasando, desde ese momento podemos empezar a decir que Colombia va a desarrollarse de manera clara por lo que queda del siglo. Y una herramienta clara puede ser la coyuntura que está pasando, que pues ha servido demasiado para Colombia. Cultura de paz,
Yo creo que, primero lo que dije inicialmente en la pregunta que me hiciste al comienzo, pensar críticamente. Eso es fundamental para una cultura de paz. Lo segundo creo que es respeto, es tolerancia y sobre todo es quitarnos los prejuicios y dejar de polarizar más al país. El país, lo decía Samuel Hoyos hace unos días, el país realmente yo no creo que esté polarizado, todo el país está de acuerdo en que aquí hay que hacer la paz. Y hay una parte que dice que hay que hacerlo de una forma y otra de otra, y eso es una parte importante, quitarnos los prejuicios de que el que apoya un acuerdo de paz es amigo de las FARC y de que el que no lo apoya es amigo de la guerra. Es fundamental quitarnos el prejuicio de las personas que no conocemos, quitarnos el prejuicio de que todos los de las FARC son malos, quitarnos el prejuicio de que todos los políticos son corruptos. Eso es fundamental para construir una cultura de paz y sobre todo reconocer que como ciudadanos el primer acuerdo de paz que hay en una sociedad es su constitución y son sus leyes, y eso lo tenemos nosotros que respetar todo el tiempo. Y si nosotros sabemos convivir con las mismas leyes y sabemos convivir con las normas éticas y morales como el respeto, la tolerancia, la alegría de convivir en un país tan diverso como en el que estamos, eso construye paz, eso es cultura de paz, no es solamente un llamado, es acción, es cotidianidad. Yo entiendo la cultura de paz como una cultura en la que podamos ver a todos los seres que nos rodean como seres humanos válidos, como seres humanos a quienes podemos escuchar, como seres humanos a quienes debemos incluir, y las consecuencias de esa frase se aplican a distintos campos. Tenemos que, como dijo Andrés, desbaratar todos los prejuicios que tenemos, incluir, por ejemplo, a las minorías en todas las conversaciones que involucren la política o el futuro de este país. También creo que una cultura de paz, para poder ver al otro como un ser humano válido, lo primero es la sensibilidad que debemos tener. Es decir, ir más allá de cualquier barrera que podamos tener y ver al otro a los ojos y sentir quizás su dolor como nuestro y sentir su alegría como nuestra. Para mí eso es una cultura de paz. Sin embargo, creo que la paz debe ir muchísimo más allá de cualquier ley o de cualquier constitución. Porque si vivimos en un país en el que las leyes y la constitución se hace con una representación no muy correcta de lo que es el país, entonces, ¿qué leyes podemos tener? Entonces, para mí personalmente, la paz debe ir mucho más allá de eso. La mayor parte del país está involucrada con alguna religión. Vemos que cuando vino el Papa, la mayor parte católica fue a verlo y a escucharlo, incluso los que no eran católicos escucharon lo que tenía que decir. También cristianos, musulmanes. La religión es algo que es parte de todo el mundo. Y la mayoría en sus bases más sencillas hablan de reconocer al otro, del perdón, del no odio. Y por más que muchos de nosotros o muchas personas puedan hacer parte de religiones, realmente no practican eso. Y creo que esto no es una charla sobre religión, sobre cómo deberíamos seguir una religión, pero creo que muchos decimos en el discurso algo y luego no en la práctica. Y creo que lo más básico es eso, el no tener prejuicios sobre alguien, porque un prejuicio elimina la humanidad de otra persona. En el momento en el que tú incluyes a alguien en una característica o en un grupo, cuando te vas a hablar con esa persona, solo puedes ver esa característica o solo puedes ver lo que te has creído de esa persona y no puedes realmente dialogar. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer más que cualquier otra cosa, tenemos que quitarnos los prejuicios. Y antes hablaba de esto, pero creo que es más allá de solo grupos del conflicto, no es solo tener un prejuicio sobre cierto grupo político o sobre cierto grupo del conflicto, sino mucho más allá, a quienes estamos teniendo como otros, de quien tenemos un prejuicio. Podemos tener prejuicios sobre habitantes de la calle, o podemos tener prejuicios sobre mujeres, hombres, podemos tener prejuicios sobre cualquier cosa, y realmente esto es lo que no genera paz, porque no estamos dialogando con a quien consideramos un otro. Frente a lo que viene sucediendo, cada uno desde su propia individualidad, ¿qué balance hacen de lo que llevamos de post-conflicto? Pues la respuesta no puede ser muy larga porque lo que llevamos realmente es muy poco. Estos son procesos largos, los acontecimientos históricos de tal envergadura como son estos no se dan de la noche a la mañana, son procesos largos que llevan tiempo, pero del poco tiempo que llevamos hay una visión positiva de lo que se ha hecho. Colombia está empezando a tomar como país
está empezando a tomar grandes decisiones frente a muchos de los temas, y además de eso se están empezando a escuchar las voces que nunca habían sido escuchadas en este país, que siempre habían sido calladas. Quiero retomar las palabras de un compañero del colectivo C, que eran: si Colombia necesita un cambio, Colombia necesita escucharse a sí misma. Entonces eso se está empezando a hacer, y como se está empezando a hacer, pues se puede hacer un balance positivo. Ahora es esperar que las próximas generaciones, con lectura crítica y con un pensamiento racional y emocional bien equilibrado, pues tomen las decisiones y sepan escuchar al otro, pues, de manera activa. Respecto a los conflictos, yo tendría dos posiciones. Creo que desde la educación sí se está viendo que al menos hay un intento. Hay colegios que hacen lo que les decía ahorita, que me parecía el camino de la educación, y era reconocer que para hacer un cambio en los estudiantes es más que solo decir una cátedra o enseñarles sobre la historia del país. Es realmente involucrar a todos en el cuidado del otro, en respetar a aquel que está trabajando por el cuidado del otro y no burlarse de él, de quitar una cultura, tal vez de llamar al otro sapo porque dijo algo que alguien hizo, o en general quitar esa cultura que tenemos. Y creo que la educación sí está poniendo las propuestas, pero diría que la contraposición, y sobre todo viene de los prejuicios. Creo que los prejuicios no se están quitando, porque la gente trata de decir, quitemos los prejuicios o hablemos realmente con el otro, pero en la vida cotidiana ponen palabras que disminuyen al otro de su humanidad y lo vuelven una característica, como te decía. Y creo que realmente todavía no se está volviendo un cambio en ese sentido, porque no se ha visto que la paz debe empezar desde reconocer la humanidad del otro. Mi balance del post-conflicto, yo creo que lo llamaría un balance del post-acuerdo. El conflicto, ya lo decía ahorita, el conflicto es inherente al ser humano y es necesario, hay que aprender a tener mejores conflictos. En el punto completamente personal, yo creo que el balance del post-acuerdo es algo realmente es muy positivo, tanto para un lado como para el otro. Primero, el post-acuerdo ha generado muchísima movilidad, y más ahora que estamos en campañas electorales presidenciales. Entonces se ha visto que hay más personas que están interesadas en participar en la política y en hacer ejercicios democráticos, que eso es fundamental, porque están los que quieren continuar tal y como están implementándose el post-conflicto, los que realmente son indiferentes, que esos hay que llamarlos a motivarse uno de los dos bandos, y los que no quieren que el acuerdo siga tal y como se está implementando. Pero eso al menos genera la movilidad que este país necesita, el interés por la política, en expresar las opiniones, y eso es un balance supremamente bueno del post-conflicto. Otro balance importantísimo es que la exigencia del pueblo ha presionado de tal forma al gobierno que el gobierno ha tenido que cerrarle paso, cortarle ya el chorro de la manera a muchísimas cosas que estaban haciendo o que se podían haber pasado por el alto en casos de ilegalidad. Ejemplos como las declaraciones de bienes que daban las FARC, o los 11, 12, 17, no me acuerdo, capos que querían colar dentro de las listas con narcotraficantes. El mismo gobierno dijo, esto no puede ser así. Y es la presión ciudadana la que realmente hace que el gobierno se sienta obligado, tanto los que quieren el acuerdo de paz como los que no lo tienen que presionar. Entonces yo creo que el balance es supremamente positivo. El balance está invitando a la gente a participar de un lado o del otro. El balance por ahora está invitando al gobierno a cumplir las cosas tal y como se han dicho. Y el balance también está fomentando la pluralidad política. Y el claro ejemplo de que se fomenta la pluralidad política es que las FARC crearon su propio partido político, también llamado FARC. Los diferentes candidatos están queriendo lanzar por firmas, tal vez no porque no confíen en los partidos, sino porque es más bien una estrategia muy fácil para hacer campaña antes de lo que es permitido. Y los jóvenes, como ya lo decían, se movilizaron, tanto ahora que estamos con la jornada de la reconciliación, como después de la marcha por el otro lado, como sería la marcha del 1 de abril, que sin los jóvenes no hubiese sido posible. Entonces el balance es positivo, todos estamos moviéndonos para un lado para el otro, estamos haciendo parte de los ejercicios democráticos. Sabíamos que el postconflicto no iba a ser sencillo, y las experiencias de distintos países ya no lo habían demostrado. Empezamos con varias dificultades, para eso simplemente hay que mencionar lo que ocurrió con las zonas veredales y el incumplimiento que tuvo el gobierno, o que hemos tenido que aplazar bastantes cosas que estaban estipuladas debido a que simplemente la presencia del Estado colombiano no es suficiente, y el reto de implementar todos los acuerdos es bastante grande. Sin embargo, más allá de eso, creo que cada persona al momento de analizar cómo va la implementación y cómo va el posacuerdo debe tener dos hechos en mente.
Primero, que ahora vivimos en un país en el que uno de los grupos militares más grandes entregó las armas. Y también vivimos en un país en el que ese grupo hace unos pocos días lanzó un partido político y se comprometió expresamente ahora es apoyar sus ideas a través de las palabras, a través de los argumentos, a través del debate y no a través de las armas. Entonces simplemente con esos dos hechos podemos pensar que la implementación y el posacuerdo va bastante bien.